Pues Dios me los bendiga a todos. Tenemos la bendición de iniciar con nuestra clase 58. Llevamos más o menos 70 semanas haciendo un estudio exhaustivo del Pentateuco. Ya estamos en la recta final, estamos con el libro de Deuteronomio. Y mis queridos hermanos, yo les propongo la siguiente agenda para que podamos, en el nombre del Señor, estar meditando en su bendita palabra. Vamos a estar analizando del capítulo 8 al 10 en la sesión de hoy y vamos a estar haciendo énfasis en algunos puntos especiales del libro. De nosotros nos vamos a estar dando cuenta, mis amados hermanos, primero que hay algunos capítulos, como ya lo hemos indicado en sesiones anteriores, que son de tipo narrativo, ¿verdad? Cuando nosotros leemos el capítulo 8, nos vamos a dar cuenta de que pues es de tipo narrativo y algunas cosas que encontramos que podemos retomar para nuestra vida espiritual, pero sobre todo que son contexto para poder estudiar lo que viene a partir del capítulo 9. Cuando nosotros en el capítulo 9 analicemos la rebelión del pueblo en Horeb, pues nos vamos a dar cuenta de que hay algunas cuestiones que el Señor quiere trabajar con su pueblo. Y en el capítulo 10 ya el Señor nos va a estar diciendo que hay ciertas exigencias que Él tiene para con su pueblo, que son precisamente exigencias derivadas, ¿verdad? De conductas que el pueblo no había tenido y no había un entendimiento adecuado de todo esto. Entonces, vamos a estar yendo por ahí punto por punto. Y si alguien gusta, pues les puedo proporcionar el bosquejo sintético que tenemos. Amén. Cuando nosotros leemos el capítulo 8, empezamos a observar, ¿verdad? Que las pruebas que tenía el pueblo tenían propósitos, ¿verdad? Ahorita vamos a estar haciendo como aplicaciones prácticas para nuestra vida espiritual. No sé si alguien quisiera apoyarme, por favor, con la lectura de Deuteronomio 8, de los versículos 2 al 3, por favor. Amén, hermano Rafael. Buenas noches, saludos, bendiciones para todos. Deuteronomio 8, dijimos 2 y 3. Ajá. Dice la palabra así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si hablas de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Esta porción a mí me encanta porque nos abre el panorama para empezar a distinguir en qué estaba fallando el pueblo y muchas ocasiones en que nosotros estamos olvidando la fidelidad de Dios. Me gusta mucho recordar, mis amados hermanos, esta porción porque va muy conectado con lo que ya estudiamos en Éxodo. En Éxodo nosotros estudiamos la vida del pueblo en el desierto. Estudiamos la simbología del tabernáculo y cómo está relacionada con Juan. Juan capítulo 1 dice que el verbo de Dios tabernaculizó en medio de los hombres, ¿no? Cuando nosotros estudiamos Levíticos, vamos a tener una revelación de la doctrina de la expiación muy fuerte, porque nosotros vemos en las escrituras cómo todo el trabajo sacerdotal estaba enfocado en la propiciación y en la expiación. Pero cuando nosotros ya estamos estudiando Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta que el pueblo olvida lo que vivió en Éxodo y olvida lo que vivió en Levíticos.
Grave error. Cuando nosotros nos damos cuenta que las pruebas que estaba viviendo ahora la generación de aquellos que murieron en el desierto, y recordemos que también parte de esta generación murió cuando iban en la lucha con los amorreos, nos vamos a dar cuenta que hay tres propósitos principales de las pruebas. Número uno, poner a prueba el corazón. La prueba, ¿verdad?, que se busca para el creyente en general es que pase ciertos estándares que Dios ha impuesto. Dios, por su gracia, hemos sido salvados, pero ahora nosotros necesitamos cumplir el estándar de Dios para nuestras vidas, ¿no? Y esto tiene que ver con discernir también el contenido de nuestro corazón. El Señor permite para su pueblo las pruebas porque va a ser una herramienta muy fuerte para poder conocer realmente de qué estamos hechos, qué hay dentro de nosotros. Y esto permite al mismo tiempo comprobar la obediencia. Hay situaciones para el pueblo de Dios en las distintas épocas que han sido puntos de prueba para nosotros. Y desgraciadamente en muchas ocasiones, como fue aquí el caso, el pueblo no estaba dando la talla de lo que Dios estaba pidiendo. Ahora, si nosotros recordamos un poquito, ¿no? Dentro de este propio capítulo, el Señor le dice al pueblo, hay una serie de cosas de las que tú te debes de cuidar para no olvidarme. Y es lo mismo que de lo que nosotros debemos de cuidarnos. Si usted lee los versículos 11 al 13, el Señor le dice al pueblo, ten cuidado de que no te olvides de mí por los bienes materiales. Ten cuidado de que no te olvides del proceso que viviste de esclavitud. A partir del versículo 14 al 17 vemos esta esencia. Ajá. Pero sobre todo Dios nos hace reflexionar y hace reflexionar al pueblo, ¿verdad? Que llega el momento que nosotros olvidamos que Dios es el que nos da la facultad de producir económicamente. Y es muy interesante porque este mismo punto es retomado por Jesús varias veces en los evangelios. Es retomado en distintas ocasiones en las epístolas paulinas. Es retomado en el libro de los proverbios. Nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que el factor económico es un factor que afecta mucho a la vida del pueblo de Dios. Desgraciadamente hemos caído en un bucle en el cual repetimos el patrón de confiar en las riquezas, de olvidar el proceso del cual Dios nos tomó cuando nosotros habíamos conocido al Señor. Y entonces dependemos de nosotros, de nuestros recursos, de nuestras capacidades, y empezamos a olvidar a Dios. Y lo mismo estaba haciendo el pueblo, ¿no? Ahora, aquí empieza un punto a partir del versículo 19 que pareciera que no tuviera nada de hilación con lo anterior, pero vamos a hacer un poquito de reflexión. Si Dios le está diciendo al pueblo que las consecuencias de la idolatría van después de lo que ya acabamos de analizar, podemos inferir entonces que si nos olvidamos de Dios, vamos a buscar a qué o a quién adorar. El pueblo estaba pasando por ese proceso. Recordemos que, y ahorita lo vamos a ver en el capítulo 9, pero el pueblo, cuando Moisés se va, cuando está teniendo estos 40 días de comunión con Dios en el Horeb, entonces el pueblo se desespera y le dice a Aarón, pues haznos dioses, ¿no? Y entonces pues hacen este becerro de oro. Pero Dios le está diciendo al pueblo, a ver, debes de saber que no solo la destrucción es una consecuencia de la idolatría. Aquí les pongo entre comillas la palabra común, porque llega un momento que Dios le dice al pueblo, vas a ser como las demás naciones. Ahora, vamos a reflexionar. ¿Y esto qué tendría que ver con un castigo?
Pues es sencillo. Las demás naciones no tenían como Dios a Jehová de los ejércitos. Ellos vivían en ignorancia, vivían sumidos en la maldad en todo sentido. Y entonces esto viene a ser una sentencia. Grave es cuando el pueblo de Dios no se está diferenciando de la gente del mundo. Grave es cuando la iglesia, cuando un creyente no se encuentra diferencia entre él y la gente del mundo. Y si nos damos cuenta, esto se está dando mucho. Hermanos, es una invitación que Dios nos hace a reflexionar realmente cómo anda tu vida. Ahora, el pueblo ya sabía todo esto, pero no le era suficiente. Entonces, en el capítulo 9 de Deuteronomio, ¿no? Nosotros vemos que hay una recapitulación de la rebelión del pueblo. Empieza en conjunto con el libro del Éxodo, capítulo 32, a recordarle al pueblo, pues, qué es lo que había pasado en la época del Éxodo, ¿no? Y que lo mismo estaba volviendo a suceder ahora con los hijos de aquellos que murieron en el desierto. Vemos en Éxodo 32 que existe una inconsistencia espiritual del pueblo. Y reitero, todo esto tiene un mensaje espiritual para nosotros. Ahora nosotros podemos ver que la iglesia de Cristo conoce al Señor, pero no está caminando conforme al Señor. No ha aceptado el perdón y la gracia, y por lo tanto no puede dar más pasos en su transitar espiritual. Y cuando el pueblo olvida de dónde Dios le ha sacado, cuando el pueblo olvida las demandas de Dios, entonces no hay un foco de atención para poder vivir agradando a Dios. Si nosotros nos damos cuenta, en un momento dado, en el capítulo 32 de Éxodo, hay una intercesión de parte de Moisés para que el pueblo no sea destruido. Sabemos que esto es una tipología de Cristo en la vida de Moisés, ¿no? Pero también vemos que es tanta la desfachatez del pueblo que entonces Moisés se enoja, el Señor se enoja, se tiene que dar muerte a los príncipes de cada una de las tribus que habían cometido el error de caer en idolatría. ¿Ah? Y llega un momento cúspide para el pueblo y para el libro de Éxodo y también para Deuteronomio, que es la revelación del carácter perfecto de Dios. Jehová mismo toma la palabra en el capítulo 9, versículo 33, y entonces todo esto que está pasando del pueblo que no están entendiendo qué es lo que Dios pide, qué es lo que a Dios le agrada, entonces el Señor tiene que interrumpir en medio de todo este proceso, ¿no? Deuteronomio 9, Éxodo 32, perdón, de los versículos 33 al 34. Dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. El Señor fue muy claro. Ya habían destruido el becerro, ya había literalmente Moisés hecho que se tomaran parte de las partículas de ese becerro el pueblo. Pero el Señor fue muy claro con el pueblo. ¿Sabes qué? Yo te he estado pidiendo esto y no lo estás cumpliendo. Entonces, el siguiente capítulo, Dios es mucho más específico sobre lo que está pidiendo al pueblo. Y aquí empezamos a ver que hay exigencias de Dios que son muy claras, que son muy puntuales. Primero, vamos a darle lectura a Deuteronomio 10 de los versículos 12 al 22.
Deuteronomio 10, 12 al 22. ¿Alguien gusta apoyarnos con lectura? Escuché por ahí dos manitas, que es nuestro hermano Rafael y nuestro hermano Luis. Si quiere, hermano Luis, puede leer, a ver, para que los dos lean, del versículo 12 al 17, y de ahí nuestro hermano Rafael del 17 al 22. Amén. Para que los dos lean el mismo número de versículos. Amén. Gracias, hermano. Amén. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Amén. 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 Del 18 en adelante dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Amén. Vean qué maravilloso todo lo que dice estos versículos. Gracias, hermano Luis Francisco y hermano Rafael. Hay una serie de exigencias muy claras de Dios aquí. Primero, temer a Dios. Este vocablo en hebreo, yaré, tiene que ver con reverenciar moralmente. Pero me llama la atención porque la propia raíz etimológica habla de palabras como formidable, maravilloso o reverenciar. Tiene que ver con la forma en la que nosotros vemos a Dios, cómo concebimos su naturaleza, cómo entendemos quién es Él, ¿no? Y de ahí es donde se desarrolla el respeto, la reverencia a Dios. Cuando habla de andar en sus caminos, para andar se ocupa la raíz etimológica halak, que habla de acudir, alcanzar, buscar, crecer, dejar o morir. Mis hermanos, cuando nosotros empezamos a relacionar este contenido etimológico con lo que dice la Biblia, nos vamos a dar cuenta que nos recuerda mucho a varias porciones del Nuevo Testamento, donde se nos invita a abandonar nuestro viejo estilo de vida. Se nos invita a alimentar los deseos santos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Andar tiene que ver con la búsqueda. Y el camino propiamente, pues ya es el curso de vida que Dios nos da.
Son acciones concretas que son distintas a, como dice el apóstol Pablo, a la vieja naturaleza. Pero me llama la atención que cuando se habla del amor a Dios, que es otra de las exigencias que Dios tiene para con su pueblo, habla del afecto, de deleitarse, de estar enamorado, de gustar o querer. Y esto es imposible para el corazón humano, ¿no? Para un corazón no regenerado. ¿Cómo vamos a amar, a desear aquello que es contra nuestra naturaleza? Pues está imposible, ¿no? Porque cuando nosotros estudiamos la teología, nos vamos a dar cuenta, mis amados hermanos, que gran parte del movimiento de reforma y gran parte después de la teología puritana tiene que ver con la doctrina de la depravación total. Nosotros no somos aptos para amar a Dios. Hasta que el Espíritu Santo hace un milagro en nosotros, nos convence de pecado, entonces veremos nuestra necesidad de expiación y entonces veremos como deseable a Cristo. Entonces veremos las maravillas del Evangelio y entonces empezaremos a ver como deleitoso, como dice el profeta Isaías, a aquel que no tiene, entre comillas, hermosura en sí. Pero la realidad es que Cristo, su belleza, su poder y su gloria se ven reflejados en la cruz. La realidad, mis amados hermanos, es que para amar a Dios se tiene que caer la ceguera espiritual de nuestros ojos. Se tiene que abandonar el corazón de piedra y eso solo lo hace Dios. La salvación, como ya lo hemos estudiado, de principio a fin es una obra de Dios. Nosotros nada podemos hacer ahí. No podemos producir fe salvífica, no podemos mantener dicha fe y no podemos por nuestros méritos llegar a la justificación. Todo es solo por la gracia de Jesucristo. Cuando hablamos de amar a Dios, es muy profundo el hecho de hacer un análisis ontológico para poder verificar cómo me puedo enamorar de Dios, cómo puedo desearlo. Realmente resulta complejo porque nos vamos a dar cuenta que el ser humano, reitero, no puede hacerlo. Y esto va de la mano con el servicio, porque ¿cómo es que uno puede relacionar este concepto de amar con andar en los caminos, con temer a Dios y con servir? Bueno, esto es algo escalonado. Finalmente, cuando Dios habla de que otra de sus exigencias es que le sirvamos, me llama mucho la atención que el vocablo hebreo abad tiene que ver con la idea de servir, arar y cultivar. Si nos damos cuenta, esto es un proceso. O sea, demanda un orden, demanda logística. Me gusta mucho por eso estudiar el hebreo, porque nos abre mucho el panorama. Y cuando nosotros nos damos cuenta que también el vocablo abad tiene que ver con esclavizar, esta palabra es fascinante, porque nos va a recordar desde el trasfondo histórico-cultural del Antiguo Testamento que había dos tipos de esclavos. El primer tipo de esclavos estaba con su amo porque la deuda no la podía pagar y entonces se quedaba ahí. Y dígame si nosotros no somos ese tipo de esclavo que por nuestros pecados había una deuda tan grande que no la podíamos y hasta el día de hoy no podremos pagarla. Y fue solo por la preciosa sangre de Jesucristo que hemos sido libertados de esa deuda. Ahí entra la teología de la expiación. Pero también había esclavos, y esto es lo que a mí más me gusta, que se quedaban por amor con sus esclavos. Perdón, con sus amos. Bueno, también los esclavos podían tener esclavos. Entonces, amados hermanos, cuando el esclavo se quedaba por amor, delante de todo el pueblo, se le perforaba la oreja como un testimonio de que él se iba a quedar por amor.
Díganme si no aspiramos a esto. Díganme si la Biblia no nos está diciendo en Deuteronomio 10 que debemos de aspirar a ser esclavos por amor, a trabajar, servir, adorar, ministrar por amor, a temer a Dios por amor, a andar en sus caminos por amor, a desearlo porque se nos hace deleitoso, a encontrar la fuente de nuestro placer en Dios mismo. Este es el llamado de Dios desde Deuteronomio para su pueblo. Tú te tienes que deleitar en Dios, tú tienes que desearlo, tú tienes que caminar junto a Él, pero para eso tienes que buscar este placer. Tienes que buscar ver a Dios como formidable, como maravilloso. Y esto solo es cuando tú buscas constante, cuando estás, ¿verdad? Ahí metido en la palabra, cuando estás metido en oración, cuando disfrutas los beneficios de la muerte de Cristo, entonces te vas a dar cuenta de que Cristo es deseable. Y para eso Dios ha infundido la fe en nosotros. Porque esto no podría ser posible si Dios no hubiese infundido fe en nuestros corazones. Ahora, hay un punto del cual vamos a estar, para poder finalizar la sesión y poder comentar. Vamos a estar reflexionando porque, mis amados hermanos, la última de las exigencias que vemos acá es que Dios exige que circuncidemos nuestro corazón. Grave problema, porque no lo podemos hacer solos. Y aquí empieza a ponerse fuerte el análisis de esta porción escritural. ¿Cómo? Si nosotros nos damos cuenta, el propio Deuteronomio nos dice que el propósito de la circuncisión del corazón es precisamente la obediencia y el amor a Dios. Vamos a Deuteronomio 36. Vea por favor lo que dice la palabra del Señor. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. No podemos modificar nuestra naturaleza, no podemos solos dejar de amar el pecado. Entonces Dios nos dice que debemos de depender de Él para este proceso, este milagro en nuestro corazón. Porque es el milagro más grande que podemos vivir, el poder abandonar el amor a ese pecado que tanto placer nos causa. Entonces, vemos que tiene como propósito este proceso espiritual, la obediencia y el amor a Dios, pero también demanda decisiones de nosotros como creyentes. Vamos a ver lo que dice Jeremías 4. Jeremías 4, de los versículos 1, y de ahí nos saltaríamos al versículo 4. Hay porciones ahí que nos van a dar mucha luz. Jeremías 4. Vea por favor lo que dice la palabra. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá. Decisiones. O sea, nos pide sacar aquello que no es agradable a Dios. Versículo 4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. O sea, aquí estamos viendo que Dios da parte, enorme parte de lo que se necesita, pero nosotros debemos de poner acción en ello.
¿Cómo? Ya lo veíamos en la diapositiva anterior, búsqueda. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros ponemos la fe en Cristo y a pesar de nuestros errores, como ya lo vamos a ver nuevamente en el libro de Primera de Reyes, nos vamos a estar dando cuenta, mis queridos hermanos, que nosotros también tenemos responsabilidad en el crecimiento de nuestra vida en santidad. Cuando se habla de manera metafórica de circuncidar el corazón, todos sabemos, creo que es circuncidar, pues nos vamos a dar cuenta de que nosotros también tenemos responsabilidad en crecer en nuestra vida espiritual. Nosotros debemos de disponer tiempo, recursos y energía para poder pasar tiempo con Dios. No descarto con esto que estoy diciendo que Dios no busque al pecador o que en medio del error del creyente, el Señor con los brazos abiertos nos quiera purificar de nuevo. Claro que lo hace, tenemos muchos ejemplos en la Biblia, pero debemos de tomar conciencia de que Dios sí nos demanda responsabilidad de nuestro crecimiento espiritual. Ahora, esto según Romanos, esta transformación espiritual es un testigo inequívoco de que estamos anclados con Cristo y de que hemos recibido regeneración y justificación. Vea por favor lo que dice Romanos 2:29. Dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Esto quiere decir que no podemos estar engañando a Dios, no podemos justificarnos con una postura religiosa. Necesitamos cambiar el contenido de nuestro corazón y eso solo es posible por medio del Espíritu Santo. Esto es una nueva naturaleza. Vamos a ver lo que dice Colosenses 2:11 en la versión Dios habla hoy. Colosenses 2:11 en la versión Dios habla hoy. Vea por favor lo que dice la palabra del Señor. En él también ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirlos a Cristo y despojarlos de su naturaleza pecadora. Mis amados hermanos, este es un pequeño tiempo de reflexión en el cual Dios nos invita a que nosotros deseemos esto, un cambio de mente, de emociones y de reacciones para que podamos vivir glorificando a Dios con todas las áreas de nuestra vida. Amén.